¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Gracias por compartir, gracias por seguirnos, gracias por darle me gusta. Los comentarios negativos siempre los dejamos de lado, pero desahóguese que usted tiene derecho también. Invitamos a la gente también que hace los comentarios negativos, porque al final de cuentas todos ustedes son los analistas, la gente que también invitamos a cabina se forman parte de ese equipo de analistas de la noticia. Al principio me decían, ¿y ustedes son los analistas de la noticia? No, no somos nosotros, son ustedes y son la gente que nosotros traemos. Que estábamos equivocados. No, nosotros solo traemos los temas que ustedes los ponen ahí a discusión y precisamente se traen expertos para que hagan ese análisis. Al final lo que se trata es de construir, no de destruir. Y cuando usted señala cosas negativas, señálelas, pero también proponga cosas que sean positivas. Ahora, si le da alergia donde le chime el zapato, dice aquello, pues ni modo. Pero si lo que hace es contraatacar, matar el mensajero, no el mensaje, eso es otra cosa. Algunos dicen... Hay una frase que has puesto de moda SJ, dato mata relato, o algo así, pero ya les vamos a decir de qué se trata. Y es precisamente eso. Se ha estado señalando, se ha estado visibilizando, se ha estado tratando de concienciar a la población, y muchas veces son estudios... Bueno, no muchas veces. La mayor parte son estudios que se sacan de la realidad, no son inventos. No es que quiero yo ir a afectar al gobierno porque no es de mi simpatía o no es de mi paladar, no. Y si se hizo en su oportunidad y si hubo sus bemoles en algún momento, también se señalaron. Pero tampoco puede usted criminalizar ONGs y amenazarlos con quitarles la personalidad jurídica, amenazar a otros con quitarle los fondos porque son del Estado. No es que los fondos no son de un gobierno. Un gobierno no tiene por qué amenazar a una ONG, decirle vamos a quitar el dinero porque nos está criticando. No, si ese dinero que está poniendo es del pueblo hondureño, ese dinero no es del gobierno. Así es que no vengan con cuentos. Además deben de ser más empáticos con la población, o sea, deben de tener un poco más de conciencia y no empezar a contraatacar de maneras absurdas muchas veces. Eso se lo dejo a quien lo quiera y a quien no lo quiera, pues que lo vea como comentario negativo, como hacemos con analistas de la noticia. Esta tarde hemos invitado al abogado Juan Carlos Aguilar, ya una figura pues mediática, que ha estado al frente de varios estudios de la ASJ. Y ayer precisamente me llama la atención, y si lo ponemos en pantalla, este informe de ayer, esa portada me llamó la atención, precisamente porque se trata de un país, un gobierno ingobernable. O sea, que no sé si muestra... que nos explique un poco. Buenas tardes, abogado. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas Bienvenido. tardes, Ger. Un gusto. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el informe nosotros lo hemos denominado gobierno ingobernable precisamente porque hay mucha ingobernabilidad interna que no permite generar gobernabilidad para la colectividad, para el aparato estatal en su conjunto. Esta es una medición de un informe de conflictividad que realiza la Asociación para una Sociedad Más Justa. Este informe es el informe del año 2023 y mide 5 grandes temas: Estado de Derecho, tema institucional, tema económico, tema político y el tema electoral, que para el año 2023 pues, fue casi nulo, ¿no? la conflictividad. Pero la tendencia para el 24 y sobre todo el 25 es que la conflictividad electoral aumente. Hubo un total de 482 conflictos que se generaron a partir de esta medición de este informe de conflictividad. Y una vez generado, ¿no? o identificados esos 482 conflictos, hay que hacer una aclaración con la ciudadanía hondureña. Y esa aclaración está en función de que
este monitoreo es lo que se alcanza a medir, lo que se alcanza a abarcar, pero que al final de cuentas genera, ¿no? O todavía la existencia de conflictos puede llegar a ser mucho más grande, sobre todo por esa falta de acceso a información a lo interior del país, en donde muchas veces solo hay medios comunitarios, solo hay radios comunitarias y no arrojan, ¿no? Esos resultados no reales, sino más extensos o más profundos en función de la conflictividad que vivimos en Honduras. El Estado de Derecho sigue siendo la misma dinámica o la principal problema. Hubo un aumento, inclusive 292 conflictos de los 482 se suscitan en el Estado de Derecho, pero traducirlo a palabras sencillas es esa incapacidad que ha tenido el Estado en función de garantizar acceso a derechos fundamentales, derechos humanos, respeto a la vida, tema de la propiedad privada, por ejemplo, y la garantía a la ley, no como tal. Ese es en resumen, pero hablamos un poco también de esta situación. Digamos, 482 conflictos sociales en el país. O sea, generados por quiénes. O sea, la mayor parte de conflictos, ¿qué los genera? Lo genera el Estado de Derecho, como le mencionaba. Sí. 292 conflictos son generados directamente del Estado de Derecho. Y eso precisamente por la incapacidad que ha tenido el Estado hondureño en brindar respuesta, en brindar solución. Ahí vamos avanzando, ¿no? en la presentación. Quiero ver que hagamos como que hagamos otra presentación que se le hizo a gente que no la pudo ver y que sí la puede ver aquí a través de Analistas de la Noticia y también en señal abierta a través de la televisión. En esto. Ahí están focalizados, los puntos es donde están focalizados los 482 conflictos a nivel de todo el país, que engloban las 5 grandes áreas. Podemos ir avanzando para ir adelantando la presentación. Aquí es un poco de la conflictividad por año. Si bien es cierto, la conflictividad bajó y es una tendencia favorable si la vemos en función del año 2022, pero es mayor que el año 2021, la situación es que los conflictos, a pesar de que son menos, pero son conflictos mucho más intensos. Le doy un ejemplo, conflictos políticos, la parálisis del Congreso. ¿Cuánto duró esa parálisis del Congreso? Y terrible, cuánta conflictividad generó de manera terrible. Igualmente, para el tema económico, la socialización de la Ley de Justicia Tributaria, que al día de hoy sigue siendo una dinámica que genera conflictividad con el simple hecho de usted moverla o de mencionarla. Pero aquí lo que hay que resaltar es que, sin embargo, aumentaron los conflictos generados por la institucionalidad y sus militantes. Es decir, conflictos generados desde funcionarios públicos, desde militantes, desde colectivos, desde todos esos activistas, ¿no?, que se pueden generar. Si avanzamos, por favor. Sí. Ahora, ahí le quiero, Eva, ahí fíjese que antes de avanzar, le quiero hacer una pregunta. Si bien es cierto, usted dice que la intensidad, o sea, bajó el grado de conflictividad, pero los conflictos que tuvo fueron más intensos, ¿cierto? Así es. Pero, ¿qué significa el hecho de que un conflicto sea más intenso? Eso es la parálisis del Congreso. Y ahí ustedes, no sé si el estudio llegó un poco más a fondo, una parálisis y en una noche se resolvió esa parálisis. Todo lo que tenían trabado en una noche se resolvió. O sea, lograron ver ustedes qué había en el fondo, porque no hay ninguna explicación después. O sea, no hay ninguna explicación de las autoridades. Miren, esta parálisis ya hoy tratamos de resolverla y se resolvió de esta manera. Sino que aparecen ya todas las negociaciones, no aparece ninguna explicación al pueblo hondureño. Y eso se lo digo en todos los ámbitos. Eso no está, no solamente en el Congreso Nacional, ocurre en el Ejecutivo, ocurre en la Corte Suprema. Hubo una parálisis en la Corte también, que creo que no hemos llegado a la parálisis judicial, ¿no? Y que eso es parte de lo del Estado de Derecho. Pero no hay ninguna explicación. Entonces la gente dice, tanta traba que hubo, y en una noche se resolvió todo y nosotros no tenemos ninguna explicación. Los salarios siguieron siendo cobrados. Más de 1.000 millones erogó el Congreso Nacional en 2023. Más de 1.000 millones. Más de 1.000 millones de lempiras. Y sesionaron 43 días. ¿Y la media cuánto saldría usted? O sea, habría que sacar el dato, pero realmente es costoso. ¿Cuánto ganaría diario por no hacer nada? Y esa es la otra cuestión. Ellos en algún momento se justificaban de que no todo el trabajo que se realiza es en pleno,
sino que hay trabajo en comisiones. Pues entonces les hicimos un informe de productividad de comisiones, que era de un 7.92% de la productividad de las comisiones, según datos oficiales del mismo Congreso Nacional. Y hay malestar, y esto genera malestar, ¿no? Evidentemente genera malestar porque no quieren, no están acostumbrados a rendir cuentas, a que existan mecanismos de transparencia y que esos mecanismos de transparencia, pues al final de cuentas, los haga rendir cuentas, que informen a la ciudadanía hondureña de cómo se está manejando. La intensidad de los conflictos, volviendo un poquito al tema, se refiere a que son situaciones o conflictos que no culminan en 2-3 días o que son pasajeros, sino que son conflictos que su duración, que su intensidad perdura a través del tiempo, es decir, pueden ser meses. El Congreso Nacional, por ejemplo, estuvo más de 150 días cerrado en constante conflictividad. Llegó a una conflictividad incluso de violencia, de agresión física de los mismos diputados, donde militantes de colectivos llegaron a confrontarse, fuerzas de seguridad también y demás. Entonces aquí podemos ver la gráfica incluso que los conflictos generados por la institucionalidad, es decir, el gobierno y sus militantes, aumentó en un 21%. Es decir, de esos 482 conflictos, el 21%, equivalentes a 104 conflictos, fueron originados directamente desde el mismo gobierno. ¿A través de quién? A través de los funcionarios, por ejemplo, con discursos de odio, a través de los militantes, a través de los colectivos, con las tomas de centros de salud, sobre todo de esa parte sanitaria, ¿no? Que es creo que la que más ha sufrido el tema de toma de carreteras, pero que más adelante vamos a ir viendo un par de ejemplos. Entonces nosotros ahí preguntábamos si se busca crear una cultura de violencia o una cultura de paz. Fíjese que a mí me sorprende lo siguiente. ¿Cómo es posible de que un gobierno la oposición la tenga el mismo gobierno, o sea, generada dentro del mismo gobierno? O sea, ¿qué lectura se le puede dar a esto? Es decir, o sea, ¿cuál es el trasfondo? O sea, ¿a qué se pretende llegar? Si bien es cierto, el ADN que va con analistas de las noticias, el ADN de Libre, en las calles. Claro. Ahí surgió el partido. Y eso es entendible. Pero ya siendo gobierno, que se continúen con las protestas dentro del mismo gobierno, porque hay oposición en el sector salud, vaya, para el caso. ¿Quiénes generan esto? O sea, y en el fondo yo quiero saber qué es lo que han leído ustedes. Porque al parecer pareciera, y hay algunos analistas que también se coincide, que lo que trata es de volver ingobernable para decir que hay un sistema fracasado, que es un Estado fallido, pues, o sea, que no funciona ninguna institución no funciona. Esa es una de las hipótesis, de las líneas de investigación. Inclusive miraba en una de las redes sociales algunos diputados de Libertad Refundación, específicamente un diputado, que precisamente manifestaba eso, de que, y así con estas palabras, entre más relajo hay, es más ganancia para nosotros. Y es también para vender ese discurso, esa narrativa de que la institucionalidad no funciona y que necesita precisamente una reconfiguración. En el análisis que realizamos en el informe también nosotros destacamos de que no es normal que esa ingobernabilidad que se genera a lo interno del gobierno sea generado por sus propias bases, por sus propios militantes. Normalmente quien se pronuncia, quien se manifiesta, quien hace tomas y quien hace esas manifestaciones es precisamente grupos opuestos a estos sectores. Al final de cuentas, el conflicto no es malo si se soluciona de una manera adecuada. El problema es que se llegue a la violencia, que se llegue a la intimidación, que se llegue inclusive a esa captura y ese quebrantamiento de las instituciones. Y aquí es donde podemos ver esas tendencias de conflictividad y el aumento, sobre todo, que ha tenido la conflictividad generada desde el mismo gobierno. Imagínese usted el 2021, si regresamos. Sí, en el 2021, regresemos a la toma anterior. Exacto, en el 2021 apenas el 9% de los conflictos era generado por el gobierno. En el 2022 hubo un aumento de un 1%, 10%, pero imagínese usted que el 2023 es un 21%. Y normalmente estos conflictos son generados por esas promesas, por esas situaciones irresueltas del gobierno de la República para con sus militantes. Es decir, temas de empleo, que es la principal característica que han tenido los colectivos en función de esas tomas. El tema de plazas, el tema de buscar mecanismos para integrar
las comisiones, el tema de bonificaciones, etcétera, y que eso lo vemos en el 2023 con un aumento al doble de esos conflictos generados desde la institucionalidad. Entonces ahí lo que hay que ver verdaderamente es la tendencia para el 2024, que viene un ciclo electoral, o cuando inicia el ciclo electoral, mejor dicho, y para el 25, que en marzo tenemos elecciones primarias y en noviembre tenemos elecciones generales, y que a partir de ahí se puede llegar a generar precisamente toda esa conflictividad electoral, en donde los colectivos van a jugar una pieza clave dentro de ese cronograma y dentro de ese proceso electoral como tal. Fíjese que me parece que sigo hay cosas sin entender realmente. ¿Por qué? Digamos ahí, normalmente los conflictos y manifestaciones son originados por la población insatisfecha o los grupos de oposición, pero desde el 2023 son los colectivos del oficialismo quienes se manifiestan en contra de la actual administración. O sea, pero son generados dentro de la misma estructura que maneja la administración pública. Pero también tendrá mucho que ver esto, es a la persona que ha sido nombrada, que tenga la capacidad, que sea la persona indicada para ejercer estos puestos. Mire, es que el tema es que hay mucha insatisfacción, y esa insatisfacción está generada en función, en un primer momento, de las personas que ocupan las posiciones de poder, y que los colectivos o las bases de Libertad y Refundación lo asumen como esos famosos mapaches que ellos mencionan, precisamente porque no han sido esas personas que han estado en las calles luchando. Lo que hay que ver es que el tema de estas posiciones de poder o dentro de las mismas instituciones públicas no son premios que se tienen que dar porque usted estuvo manifestándose o porque usted estuvo en las calles. Son personas que tienen que estar cualificadas, y cada cargo, inclusive dentro de la administración pública, debe ir orientado a eso. Y es por eso que Libertad y Refundación no les ha podido cumplir a sus bases, al menos en el tema de empleo. Porque si hacen barridas dentro de las instituciones, sobre todo instituciones que son muy técnicas, va a ser peor, porque la gestión dentro de esa administración pública puede llegar a ser nefasta, y ahí es donde se está manejando. O sea, creo que Libre le faltó el tema de la formación técnica y de capacidades en estos años que estuvieron desde la llanura, como se le conoce, o desde oposición, ¿no? Siempre decía un amigo, y recuerdo bien estas palabras de un amigo que dijo en su momento: Libre no se dio cuenta que ganó las elecciones y el Partido Nacional no se dio cuenta que las perdió. Que en algún momento creyeron que todavía continuaban en el poder y que Libre no se daba cuenta que estaba en el poder. Entonces, ahí donde digo yo, se puede ver en determinado momento que pareciera que... ¿Cuánto llevan ya, pues? O sea, 2 años y medio. 2 años y medio. Y ya el otro año es político. Bueno, ya es político. Ya es político. Y no ha empezado, y en septiembre empieza oficialmente. ¿Sabe qué me sorprende? Que se suspendió la sesión en el Congreso Nacional ayer por la muerte de la abogada Rixi Moncada, de la mamá de Rixi Moncada. Yo digo, realmente esa fue la justificación que puso, y precisamente en su cuenta de Twitter el presidente del Congreso lo hizo. O sea, suspendió una sesión con todo el respeto que merece, pero suspender una sesión por alguien que no pertenece a la administración pública, por alguien que no es diputado, no sé, me parece que es una situación un tanto nada normal, ni lógica, pues le he querido hallar el sentido, el por qué. Pero no, o sea, suspender una sesión por ese, o sea, con todo el respeto, como le digo, para la familia doliente, pero suspender una sesión, ¿usted cree que realmente es porque no hay agenda, o es que temas que definitivamente sí van a llevar? Porque hay unas adendas de unos contratos de energía, hay cosas importantes de país que se han quedado, y creo que ustedes lo señalan también, que la agenda del legislativo debería estar orientada a priorizar temas. Y no sé si buscamos esa parte, porque tal vez podemos ir avanzando, porque en qué temas puede irse centrando el Congreso para no entrar a situaciones de parálisis y evitar precisamente que haya una agudización de esos conflictos y de esa crisis.
Mire, en un primer momento el Congreso lo que tiene que hacer es una priorización a través de una construcción de una agenda mínima. Al final de cuentas, los partidos políticos no pedimos ni queremos que piensen igual. Al final el Congreso es para eso, para que existan disensos, pero también para que se construyan consensos a través del diálogo. Entonces, ¿en qué debería estar legislando el Congreso? Por ejemplo, allanar el tema del camino para la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras, la CICI. Generar todas las reformas. Eso es alguno de los elementos. Luego, tema de reformas electorales. Acuérdense que se avecina un ciclo electoral. Después están corriendo y después dicen que no hay tiempo. Y hay reformas que necesitan mayoría simple, hay reformas que necesitan mayoría calificada. Fortalecer el tema de seguridad, fortalecer el tema de salud. Este país vive una multicrisis, Carlos. Y a partir de esa multicrisis es que se tienen que segmentar y dar respuestas tangibles, respuestas sustanciales a la ciudadanía hondureña. Se tiene que asegurar el acceso a los servicios de la gente. Y lo vincula a lo que acaba de decir usted. El tema de energía. El tema de energía es parte de los servicios que debe de tener la ciudadanía hondureña y que no le deben de faltar. Y ahí la importancia que se le tienen que dar a esas adendas, entiendo que son 18, para discutirlas una a una y en función de la discusión una a una de esas adendas se puedan aprobar mejores contratos que se materialicen en la reducción de la factura del ciudadano hondureño, pero no solamente en eso, sino en un servicio ininterrumpido de energía eléctrica, que estamos viendo que alrededor del país hay una gran cantidad de apagones. Entonces, esa priorización tiene que ir orientada al fortalecimiento de las instituciones, al fortalecimiento del Estado de Derecho y al fortalecimiento mismo de la democracia. Creo que vamos a volver a repetir muchas acciones, por ejemplo, el tema presupuestario para el Consejo Nacional Electoral en función del desarrollo, ¿no?, de las elecciones. Sí. Siempre se aprueba de manera tardía y eso impide que se desarrollen muchas veces procesos de licitación, por ejemplo, con el TREP. Esas licitaciones públicas internacionales que se deberían de aperturar. Y se termina realizando esa compra directa en donde desconocemos muchas de las situaciones. Y hay otra cuestión que no se puede tocar porque están en secretividad también. Y esa es otra cosa, que a pesar de que existió una derogación de la ley de secretos, pero a través del artículo 17 de la ley de transparencia y acceso a la información pública, se han introducido una gran cantidad de reservas de información que nosotros no entendemos. Imagínese usted que estaba, si mal no recuerdo, estaba la Secretaría de Cultura pidiendo secretividad. ¿Qué podría tener de información para poner en secretividad la Secretaría de Cultura? Si al final de cuentas, el tema de la reserva de la información es básicamente información que atente contra la seguridad nacional. Si no atenta contra la seguridad nacional, no es necesario y no debería de aprobarlo, y tampoco el Instituto de Acceso a la Información Pública, el incluir dentro de reserva estas informaciones. Sí, vamos a ver si vamos observando, porque vimos ahí también la conflictividad en cuestiones al Estado de Derecho. O sea, ¿a qué se refieren? Porque tal vez avanzamos un poco. Tal vez avanzamos un poco, sí. Esos son los conflictos por departamento. Sí. Siempre el epicentro va a ser Francisco Morazán, precisamente porque la institucionalidad está centralizada aquí. Sí. Entonces, obviamente, las inconformidades se van a manifestar dentro de este departamento. Vamos a ver si corremos un poco, avanzamos un poco más también para tratar de avanzar lo más pronto. Aquí este es un consolidado de la cantidad de conflictos en el año 2023 por tipo, los 5 grandes tipos que yo le mencionaba a usted al inicio. La gran cantidad se la lleva el Estado de Derecho, que son toda esa incapacidad del Estado para garantizar tema de acceso a la ley, el acceso a la justicia, de que se garantice la aplicación de la misma, temas de propiedad privada, todo el tema del Estado como garante del derecho a la vida y todas esas manifestaciones, ¿no? Temas de conflictos políticos es esa confrontación, ¿no? Bien sea por temas políticos o directamente entre los políticos y que generan un revuelo. Ya lo vimos, ¿no? El Congreso Nacional creo que es el mejor ejemplo del año 2023. Temas institucionales, aumentó también en función del año, o comparado, mejor dicho, al año 2022, y aquí es la incapacidad del Estado para garantizar el acceso a los servicios de la ciudadanía. ¿Y qué acceso? Usted nos está viendo, es que usted pueda ir al hospital público y que le den una cita rápido, que le den medicamentos, que si necesita una cirugía también le otorguen esa cirugía de manera pronta y temprana, que tenga acceso a especialistas. Igual el tema de seguridad, el estado de excepción no ha generado todavía los resultados esperados. Entonces la gente no se siente segura. Entonces al final de cuentas ese acceso a salud, a educación, a seguridad, el tema energético, ¿no?, que es una problemática latente hoy por hoy en el país. Igual el tema de conflictos económicos. Los conflictos económicos, si bien es cierto, bajaron, pero son conflictos mucho más intensos vinculados también a los conflictos políticos, que son conflictos que se redujo en número, pero su intensidad creció.
la constante confrontación, por ejemplo, del gobierno para con el sector privado. El tema de la bandera, ¿no? Exactamente. De empleo. El tema del irrespeto y la pérdida también de muchas plazas de empleo, producto de la inseguridad jurídica que genera el Estado. Todo el tema de la ingobernabilidad que se traduce no solo en mantener la inversión, sino que no solo en atraer la inversión, mejor dicho, sino que aleja la inversión que ya está instalada en el país, porque no hay garantía para el empresario de qué es lo que puede pasar con el tema de las reglas del juego. La ley de justicia tributaria, que ya sabemos que con el simple hecho de mencionarla, pues genera una conflictividad. Y por último, el tema electoral. Y eso todavía está ahí, ¿eh? Siempre está ahí. Eso va a seguir generando. Va a seguir hasta que la aprueben o la olviden. Pero según entendemos, hay fuertes indicios que esa ley va a ser aprobada, ¿no? Creemos que en este año. Y va a ser aprobada, pero irá a ser aprobada por el Consejo Permanente. Bueno, ahí es 65 votos los que necesitan. Básicamente es que la bancada de Libertad y Refundación esté de acuerdo y la facción que normalmente del Partido Liberal los ha apoyado también estén de acuerdo, y con eso la podrían aprobar sin ningún problema. Y sin necesidad tampoco de entrar en una parálisis. Y sin necesidad. Ahí al final es que se pongan de acuerdo esos dos partidos. Porque al necesitar mayoría simple no necesitan del Partido Nacional para poder aprobar, ni siquiera del PSH para poder aprobar esa ley. Sí. Fíjese cómo, ahí, mire, siempre hay reacciones, ¿verdad? Siempre genera reacciones. Digamos, tenemos la de la Secretaría de Derechos Humanos en relación, y esas son declaraciones de hoy, ¿no? Tengo entendido. Vamos a ver si escuchamos esto, porque ahí tienen una comparecencia también. Tuvieron una comparecencia en horas de la mañana. Creo que ella y el vicecanciller Gerardo Torres, creo que estuvieron en uno del Canal 8, el canal del gobierno. Escuchemos eso. Jamás habían tenido este tipo de posturas. El día de ayer realicé una conferencia de prensa posterior a la presentación del informe de la ASJ y vi en línea las declaraciones que ellos estaban realizando y vimos con preocupación, primero los datos que están presentando, qué metodología utilizaron. Pareciera que es, lejos de ser un informe reflexivo que nos lleve al análisis de cómo vamos a trabajar en pro de los derechos humanos y de la resolución de conflictos en el país, es más bien un ataque político en contra de la presidenta Xiomara Castro y en contra del gabinete de la presidenta. Ellos señalaban ayer, y lo voy a citar textualmente, dijeron, solo mencionar ley de justicia tributaria, eso ya genera conflicto en el país. Entonces, ya eso nos dejó claro a qué intereses ellos responden. Por supuesto que la aprobación o la discusión de la ley de justicia tributaria en nuestro país genera conflictos, porque hay empresarios corruptos que no quieren pagar impuestos, cuando los pobres sí están pagando impuestos. Entonces, obviamente que eso va a generar conflicto. Y ellos presentaban esto como algo malo, como el buscar que los empresarios que siempre han eludido los impuestos paguen impuestos, es algo malo, porque eso ya genera conflicto. Entonces el gobierno no debería de tener estas discusiones de carácter de derechos económicos y fiscales en el país. En otras palabras, están diciendo esta ONG, por favor, no me toquen a los empresarios, no me les cobren más, déjenmelo así, pobrecitos. ¿Qué pasa? Me los están lastimando. ¿Eso quiere decir ellos de alguna manera? Bastante descarada su postura, muy descarada, y eso está grabado, ¿verdad? Ahí está la publicación en el Facebook Live que hicieron. Entonces, realmente no tienen credibilidad, no tienen altura moral para ejercer este tipo de información, de informes que están presentando. Nos preocupa mucho que tengan todas esas libertades, ¿no? de estar representando datos falsos, malintencionados, manipulados. Y bueno, nosotros no estamos cumpliendo con nuestro papel de poder responder con la verdad, porque esto no se trata de percepciones, se trata de la verdad. ¿Usted ha visto en el transcurso de esta historia? ¿Esto es antojadiza la forma en que ustedes plantean esto? ¿Bajo qué metodología utilizan? ¿Qué estudios han hecho para llegar a ese tipo de conclusiones? ¿O es porque se les antoja a ACJ hacer este tipo de señalamientos? Mire, en un primer momento me preocupa más que a ella el hecho de verla sentada ahí, porque ella es una autoridad y ella es una de las garantes de que existe ese respeto y garantía de los derechos humanos en el país. Pero ella no está actuando como una funcionaria pública de altura en ese momento, sino está actuando como una militante más del partido de gobierno, que hay que desmarcarlo. O sea, al final de cuentas, ella tiene derecho a tener su afinidad por el partido, pero cuando se sienta y cuando tiene esa investidura de funcionaria pública, es la secretaria de Derechos Humanos para el país, no para la gente libre.
Y desde ahí es donde genera preocupación. Y es esa preocupación que le generó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que recientemente presentó su informe y que en el apartado de espacio cívico hace una alusión en donde dice que existe una estigmatización contra organizaciones y líderes sociales precisamente porque no están pensando de la misma manera que el gobierno. Y es que la sociedad democrática es plural. Es donde existe esa diferencia de pensamiento. Pero ya volviendo al tema de lo manifestado por la Secretaría de Derechos Humanos, el tema de metodología. Nosotros explicamos en todos los informes, incluso la segunda, tercera slide dentro de esa presentación, nosotros explicamos la metodología y de dónde se recogen esos datos. Le voy a dar un par de ejemplos. Sistema de alerta temprana del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. El sistema de estadística CEPOL de la Policía Nacional para el tema de masacres. El Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Datos que genera el Centro de Estudios de la Mujer. Y ahí lo podemos ver, miren, medios de comunicación tradicional. CEPROC, el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Centro de Derechos de la Mujer. CEPOL, CONADE. Entonces, si usted se fija, gran parte de los datos se recogen son datos oficiales, al final de cuentas, lo que se reporta. Es el trabajo que realizan ustedes como medios de comunicación. Y veía que estaba en la Filmina, el tema de los conflictos institucionales, que decía que saber de dónde habíamos salido. Ustedes como medios de comunicación cubren a diario manifestaciones, protestas. ¿Y qué es lo que dice la gente? Es que no puedo ir y no tengo acceso a las medicinas. Incluso nosotros hicimos una campaña de No Hay. Y una usuaria grabó que fue a la farmacia del hospital. Necesito esta medicina. No hay. Esta medicina. No hay. Esta medicina, no hay. O sea, no hay para todo. El tema energético, todas las últimas manifestaciones y protestas, ¿por qué ha sido? No hay energía. No, es por la por la enemiga. Bueno. Enemiga, por allá le pusieron aquí. Enemiga, dice, del usuario. Enemiga del empresario. Enemiga de la energía. Y esas pérdidas, todas esas pérdidas que se materializan, ya de por sí la ENE tiene pérdidas como tal, pero genera unas pérdidas indirectas para la ciudadanía hondureña. Y aquí hay otro dato preocupante. Ellos estaban convocando a conferencia de prensa, hablan del informe, les aseguro que no leyeron el informe, pero hablan de que es un informe sesgado, que es un ataque político. Ni habíamos terminado de presentar, yo creo que no íbamos ni a la mitad de la conferencia, cuando nos comunicaron de que ellos ya habían hecho una convocatoria para reaccionar al informe. Entonces también ahí es de actuar con objetividad, y es la frase que usted decía al inicio, y que nosotros la hemos hecho ya nuestra, ¿no? El tema de dato mata relato. Porque siempre los mensajes es contra la organización, es contra las personas, pero nunca se refuta el dato. Nunca se sacan datos incluso paralelos del gobierno, porque nosotros trabajamos para demostrar que ustedes están mintiendo. Ajá. O solicitar una reunión. Venga, sentémonos, explíquenos esta metodología, explíquenos cómo se ha realizado. No hay. Porque la narrativa siempre es esa misma narrativa desgastada, los 12 años, el trabajo de ASJ en el pasado, y que incluso ahí pueden ir www.asjhonduras.com, ahí está la biblioteca, ahí hay informes de los últimos 25, 26 años que ASJ tiene presencia. Grandes investigaciones que se realizaron, temas de alianzas público-privadas, el tema de los hospitales móviles a través de las auditorías que hicimos, temas seguro social, quemados con temas de energía, o sea, un montón de investigaciones que se ha realizado desde ASJ, y que no deberíamos de estar aclarando eso, porque al final de cuentas el ciudadano hondureño solamente es que se remita a nuestros portales para darse cuenta que efectivamente nosotros hemos hablado de toda esta dinámica. No parece que son gobierno, parece que se están comportando como oposición, reactivos, ¿no? Inclusive en algunos puntos, y que al final de cuentas no deberían de ver esto como una crítica, porque no es una crítica. Esto al final es una radiografía que va acompañada de recomendaciones para que ellos puedan mejorar. Pero hay mucha o poca tolerancia, mejor dicho, y son muy reactivos en ese sentido. Sí, bien. Vamos a decir una breve pausa. A mí lo que me preocupa también es esa oposición, que no hay ninguna oposición en el país. O sea, ahí están todas las condiciones para que se fortalezca una oposición, sencillamente porque se vieron vistos involucrados en actos de corrupción, pero esa es una oposición política de la que estoy hablando. Pero digo yo, ¿dónde están aquellos sectores? ¿Dónde están aquellas luchas que de repente alguien dijo, no, aquí hay corrupción sobre esto? Se empuñaron unas antorchas, llegó un movimiento fuerte. ¿Quién puede abrazar ese movimiento y quién puede abrazar esa bandera de oposición a la corrupción, de oposición a todo este sistema de injusticia
que se está implantando. O sea, no hay nadie. ¿Qué es lo que pasa con esos sectores al retorno? Bien. Hablamos que se quedó en el tintero, ¿no? Ese interrogante. Claro, en el sector político, y yo siempre he manejado esto, se mantienen como el avestruz, con la cabeza metida, enterrada, y lo demás de fuera. Porque como hicieron tantas picardías también en el pasado, y por eso es que el mote del gobierno es tirarle a los 12 años. Los 12 años y los 12 años. Esa es la mejor defensa que han tenido. Porque no sale nadie a dar la cara. ¿Por qué le bajan? Sencillamente le cortan la cabeza. Los tienen, hay una cuestión que tienen un expediente. Hay algunos políticos que mejor se van y les dicen, hasta candidatos dicen que han escogido. Pero, ¿y el sector empresarial? ¿Y los gremios dónde están? ¿Y los ambientalistas qué hicieron? Se perdieron. Se perdieron los ambientalistas, se perdieron la gente de gremios, de los docentes principalmente, un sector combativo en el país, se perdió. No sacan la cabeza, o algunos están muy acomodados dentro del gobierno y ahí se quedan. Otros sencillamente pasan desapercibidos porque dicen que si ocurre algo, más bien tienen temor. ¿Qué es lo que pasa con la oposición? Mire, es una oposición que está limitada, ¿no? Para empezar, creo que no han entendido en un primer momento la oportunidad que tienen para conformarse, para consolidarse y sobre todo para generar una alianza. Porque hay que ser muy claro, hoy por hoy la oposición individualmente está debilitada y por sí solas no van a ganar las elecciones. Entonces, si ellos no se conforman, no se aglutinan y no generan una alianza, no hay forma de competirle directamente a Libertad y Refundación. Por otro lado, es el tema de los liderazgos. Hay carencia de liderazgos y los liderazgos que se mantienen en esas posiciones de poder son liderazgos débiles porque algunos de ellos tienen colas que le pise, algunos de ellos pueden estar o ser susceptibles a investigación, a presentación de requerimientos fiscales y eso los hace pues doblegarse, ¿no? En la medida de lo posible al partido de gobierno. Y a partir de ahí en donde se puede generar, ¿no? esa suspicacia y en donde se puede generar todo lo que usted decía al inicio. ¿Qué pasó con esa negociación? 150 días cerrado el Congreso y de un día para otro, ¡pum!, como por arte de magia, hubo acuerdos. ¿Pero qué pasó? Ahí es parte de la politización de las instituciones públicas, la repartición de cargos de esas altas autoridades para que los partidos políticos y sus candidatos o sus miembros se sientan protegidos y representados en instituciones claves como el Ministerio Público, como el Tribunal Superior de Cuentas, para frenar investigaciones o avisar de que lo están investigando a usted y usted se pueda ir preparando. Al final lo que se negocia es impunidad y creo que la clase política nos ha demostrado que son lo mismo. Aquí no hay izquierdas, aquí no hay centros, aquí no hay derecha. Cuando se trata de ponerse de acuerdo y negociar impunidad y negociar mecanismos que le generen a ellos el tema de evadir la legalidad la ley, de blindarse. De blindarse, no tienen ningún tipo de pudor, no tienen ningún tipo de pensamiento, de remordimiento para hacer esas negociaciones. Y ahí es donde vemos que los políticos y los partidos, lastimosamente, están respondiendo a sus propios intereses y no están respondiendo a los intereses de la ciudadanía hondureña. Vamos a ese tema, y el tema del estado de excepción y el estado de las masacres también principalmente, ¿en qué ha beneficiado o realmente ha perjudicado la imagen del gobierno? Mira, el tema del estado de excepción, para empezar, no es una excepción, porque el término excepcionalidad es para que usted lo tenga en 45 días, lo pueda prorrogar 1 o 2 veces más. El primer estado de excepción que lleva 12 veces ya que se ha prorrogado. Entonces, usted teniendo un estado de excepción por 1 año y medio, usted ya no está hablando de un estado de excepción. Es un estado permanente. Exactamente, nos han acostumbrado a esa normalidad del estado de excepción y el tema de los resultados. Y mire, y le podría hacer un análisis orientado a la legalidad inclusive, porque el tema es, se crea el estado de excepción en Consejo de Ministros, pero ese estado de excepción tiene que ir a ser ratificado al Congreso y después publicado en la Gaceta. De los 12 PCM que van hasta la fecha, solo 1 cumplió ese procedimiento. Entonces, estamos ante un margen de ilegalidad también que ha tenido el estado de excepción. Y ahí es donde se pueden cuestionar todas las capturas, todos los allanamientos, todos los decomisos de vehículos y motocicletas, etcétera, y que eso al final de cuentas no se ha traducido. Yo he estado en otros espacios y han invitado, por ejemplo, a dirigentes del sector
transporte. Ellos dicen que no sienten que verdaderamente ha mermado el tema de la criminalidad en contra de ellos. Incluso podemos poner la presentación todo el año 2023 en el tema de... Sí. Todo el año 2023 estuvimos bajo estado de excepción, pero podemos ver que las masacres aumentaron, por ejemplo. Entonces, ¿qué está pasando? No se están generando quizás esos mecanismos para reducir. Aquí podemos ver, mire, masacres. 45 masacres hubo en el año 2023. En cuanto a víctimas, el año 2022 tuvo 139 víctimas. El año 2023 tuvo 205 víctimas. Es decir, se aumentó el tema de las masacres en un 18%, en donde se registraron 7 masacres más que comparado al año 2022. Y ahí, de esas 205 personas que perdieron la vida, lastimosamente, 123 eran hombres y 79 eran mujeres, en un porcentaje de 60-38, más o menos, cómo se viene manejando esta dinámica de las masacres, porque habían 3 víctimas que no eran identificadas. Y estas masacres se dieron en sectores donde permanece el estado de excepción. Claro. Incluso recuerdo que hubo varias que eran en Francisco Morazán, hubo varias que eran en el departamento de Cortés, y que incluso ahí lo podemos ver. Y el mes de junio. El mes de junio fue un mes sangriento, ¿no? Sombrío, y que esperemos no se repita nunca más en la historia del país. 83 víctimas producto de masacre. Obviamente eso aumentó porque estaba el tema de las 43, si se recuerdan. Sí, en PENFAS. Sí. Pero estamos hablando que es la mitad de la cantidad de víctimas. Y que esté en secretividad. Y todavía no sabemos qué ha pasado. Entiendo que se procesó algunas de estas personas, pero al final de cuentas, ellas son las materiales. Pero ¿quién estaba atrás de eso? Y las autoridades, ¿a quién se le deduce responsabilidad por eso? Al final se sigue con un silencio y una falta de resultados, que ahí lo podemos ver materializado por mes, en donde junio pues, fue el mes en donde hubo una mayor cantidad de víctimas y una mayor cantidad de masacres también. Tal vez avanzamos. Sí, veamos un poco más lo del tema de la masacre. Ahí podemos ver los departamentos, por ejemplo, en donde se ha generado mayores masacres. Cortés, Francisco Morazán, Olancho tiene un par, toda la zona norte, ¿no? La conflictividad que se vive en la zona de la UAN y demás elementos, ¿no? Que generan al final de cuentas, producto de esa incapacidad del Estado a través de garantizar seguridad, pues estas dinámicas. Si seguimos. Seguimos. Fíjese que aquí... En ese espacio cívico, ahí quedémonos un poco, porque quiero ver esto del espacio cívico. Mucha gente no si lo explicamos, si lo explicamos un poco qué es el espacio cívico. Mire, aquí nosotros lo que quisimos fue hacer fácil y visual qué son esos 482 conflictos y tal vez no hablarlo de Estado de Derecho. Sí. Mucha gente no entiende qué es el Estado de Derecho. No. Incluso el espacio cívico no. Entonces, el espacio cívico tiene 3 grandes aristas. Libertad de expresión, que es lo que estamos haciendo ahorita, que podamos hablar. Libertad de asociación y libertad de reunión. Son esas 3 garantías. Este Estado, en la medida de lo posible, ha buscado las formas de ir limitando y el espacio cívico se ha ido reduciendo. Y no lo dice ASJ, lo dice el Departamento de Estado, lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo dijo la relatora, para el tema de libertad de expresión. No lo dice ASJ, eso lo dicen los organismos internacionales. Nosotros simplemente lo estamos viviendo. Entonces, el espacio cívico son esos, que busquen coartar su libertad de expresión, es decir, que lo quieran callar, que busquen reducir su libertad de asociación. Es decir, a las organizaciones, por ejemplo, que les pongan trabas, están cobrando impuestos que no se cobraban antes, trabas para renovar o buscar quitar personerías jurídicas y el tema de libertad de reunión. Es decir, que usted se pueda... En esas movilizaciones también el control que se ejerce a través del Instituto del Transporte Terrestre, o sea, que le empiecen a solicitar permisos a la gente. Pero cuando es oposición. Cuando es oposición. Cuando son ellos, no. Dice que hasta le genera mucho dinero el hecho de que hagan movilizaciones porque entran muchos ingresos a raíz de los permisos. Totalmente. Y un ejemplo claro de eso, agosto del año pasado, si no estoy mal. Cuando CESPAD, que es una organización de sociedad civil, convoca a una manifestación por el tema Sisi. Y Libre convoca una movilización paralela. La misma hora, el mismo lugar. Eso al final de cuentas es limitar el espacio cívico a través de esa libertad y de derecho de reunión. Lo que pasó en Choluteca también. Lo que pasó en Choluteca con el tema de... Bueno, se convocó una reunión de Consejo de Defensa y Seguridad Nacional por una movilización que habían hecho en contra de la Ley de Justicia Tributaria. Entonces, imagínense, no es proporcional la reacción del gobierno a que unos ciudadanos tengan... Y ellos más que nadie lo saben. Es un derecho a movilizarse, es un derecho a manifestarse, porque incluso eran de las prácticas que más repetían ellos en el pasado. Y usted lo decía, es un partido que nació en las calles.
pero las calles no son de ellos, las calles es de todos los ciudadanos hondureños que quieran salir. Luego vemos el tema finanzas, que ahí está vinculado con todo lo que podemos considerar económico, ¿no? El tema de las divisas, la problemática con dólares que hemos estado teniendo, el tema de la inversión. Pero se niega, fíjese, eso se niega hasta cada rato, ese tema de los dólares. Y ya estábamos viendo que las reservas internacionales ya se están yendo a pique. ¿Y ahí qué consecuencias trae? O sea, eso es lo grave, pues. Nos afecta directamente. Nos afecta directamente porque no, es más, afecta al mismo gobierno porque no puede hacer negociaciones con el Fondo Monetario. Se viene de repente no hay un respaldo monetario, o sea, no hay un respaldo de la moneda, o sea, de la fortaleza de la moneda. Entonces, ¿qué? Se viene la moneda a pique. Pues. Y es peligroso caer a otro estado donde la gente ese dinero que de por sí no le sirve de mucho, no hay circulante tampoco. Totalmente. No hay circulante y la gente lo que dice es que y resiente que no tiene nada en la bolsa. Pues. Entonces ese problema, si usted lo ve desde el punto de vista finanzas, pero lo ve desde macro, o sea, lo ve desde el gobierno y las políticas, pero si ya lo ve desde el mero pueblo, lo siente más. Pues. Totalmente. Y es de lamentar al final de cuentas, porque el principal agraviado de todas estas malas decisiones somos el pueblo, los que estamos... o que tenemos una vida normal, común y corriente y que dependemos de un empleo. Y en educación se habla, fíjese que a mí me sorprende algo, se van a invertir tantos millones en infraestructura de educación. Hablan de los 200 días de la educación, pero no se habla de la calidad educativa. Y ahí es donde tenemos que dar el paso, y no solamente en el tema de educación, incluso el mismo tema de salud. ¿De qué le sirve a usted que lo atiende un especialista, que lo atiende un doctor, si ese doctor no tiene las capacidades o las cualificaciones para brindarle una atención médica de calidad a usted? Es como que hable de un hospital, de la gran infraestructura del hospital, pero el equipamiento y las medicinas. ¿Y si no hay? Entonces no tiene usted acceso a un derecho integral a la salud. Lo mismo pasa con educación. Luego vemos el tema de seguridad y justicia y ahí lo podemos vincular con el mismo estado de excepción, que ha existido una efectividad muy baja. Igual el tema de democracia y transparencia, que son los dos ámbitos donde se concentran, ¿no? El tema de los conflictos en una manera como más amplia, más integral. Y que lamentamos eso, ¿no? Porque al final de cuentas el gobierno debería de generar soluciones, debería de generar mecanismos. Entendemos, y eso hay que dejarlo claro, que estos son problemas históricos, son problemas que se arrastran. Sí, no, este no es problema de ahorita, son atávicos, esos problemas son atávicos. El problema es que ellos están gobernando, entonces ellos tienen que generar soluciones, porque si no se hubiesen metido a esto. Además ya sabían a lo que se metían. Exactamente, pues ya habían gobernado, para empezar, no son nuevos. No solo eso, sino que si usted está peleando por ascender o por tomar el poder, usted ya tiene una radiografía de lo que va a ir a agarrar. Si sabe que va a ir a administrar una crisis de país, sabe a lo que entra, sabe cómo ir a solucionar ciertos problemas, pero se enamoran de esas crisis, fíjese, y hasta se quieren quedar en el poder. Y no hablo de la gente ahorita, porque tampoco no sé si van a haber elecciones, pero fíjese que hay varios. Mire, Juan Orlando se quedó enamorado del poder, tan enamorado que ya está metido en Nueva York, ¿verdad? Hay varios que se quieren, hay varios intentos que se enamoran del poder, quieren quedarse en el poder. Algunos querían quedarse 20 años, otros 50. Carías se quedó 16. O sea, gente y en países, yo no sé, administrar crisis, no, lo que pasa es que resuelven su crisis personal, de sector y no de país. Y no de país. Eso es lo que se cuestiona realmente. Ahora bien, podemos ver las tendencias. Ahí eso Eva, porque ¿qué es lo que va a pasar? Es decir, ustedes enfocan eso, pero ¿qué es lo que viene? Pues, de acuerdo ya a este parámetro, porque se puede sacar una media, de ahí se puede predecir, se puede más o menos hacer una proyección, qué es lo que puede ocurrir en el futuro, pues, porque ya tienen base de datos que no son inventos, pues, sino que son realidades y que no se ve, que más bien se van arrastrando para año a año porque no se van resolviendo. Digamos, por ahorita por ejemplo, se fueron de vacaciones. Ya hoy es la última sesión, creo que hay una... Y tienen una mora como de 200 proyectos, solo en estos primeros meses. Y creo que hay una cuestión de premiación de periodistas hoy, más bien. O sea, que es un evento social, más bien. Pero
Veamos a ver entonces las proyecciones. Bueno, algunas de las tendencias de la conflictividad para el 24 y 25, si se fija usted, es de lleno el tema electoral. A pesar de que van a seguir existiendo problemáticas en Estado de Derecho, en temas institucionales, en temas económicos y políticos, pero lo que se va a ir a pique en conflictividad es lo electoral. Y obviamente algunas cuestiones de Estado de Derecho, como la instalación de la Sisi. ¿Por qué el electoral, doctor? Bueno, porque algunos de los candidatos ya están en campaña política para empezar. El tema del proceso electoral inicia ahora mismo en septiembre de este año, orientado a ir a unas elecciones primarias, y que ya estamos viendo conflictos en apertura de cuentas bancarias para algunos candidatos, en el tema de la inscripción de movimientos internos y candidaturas independientes y alianzas para el Consejo Nacional Electoral. El tema de la aprobación de reformas electorales, eso sin lugar a dudas va a causar algún tipo de conflictividad. El tema del presupuesto, que nosotros hablábamos al inicio, el presupuesto para el Consejo Nacional Electoral, para garantizar que pueda realizar unas elecciones transparentes, libres y en igualdad de condiciones para los candidatos. Inclusive el tema del cumplimiento al cronograma electoral, porque también el hecho de las personas que van a integrar ese Consejo Nacional Electoral puede generar conflictividades de la misma institucionalidad, porque sabemos que hay algunas personas que son bastante reactivas, ¿no? que van a estar presentes ahí. Luego, la aprobación de la nueva ley de justicia tributaria, eso puede generar o seguir generando conflictividad, al igual, y que esta es necesaria, Carlos, y eso hay que dejarlo claro, la aprobación de una nueva ley procesal electoral. Quizá no hubo tanta problemática en el proceso del 2021 porque fue un proceso contundente, pero este instrumento es necesario y es vital para realizar elecciones y sobre todo para garantizar que esos reclamos que se generen de las elecciones tengan un sustento y tengan una salida lo suficientemente adecuada y respaldada por la institucionalidad. Y finalmente el estado de excepción, que si se sigue prorrogando, esa puede ser una herramienta también no solamente de persecución, sino el día de las elecciones. Pero el estado de excepción, ¿usted cree que pueda ser recordado el gobierno, el actual gobierno, como un estado de excepción permanente? De acuerdo, porque al final de cuentas, ahí lo que hay que ver es que tenemos suspendidos los derechos. A usted se le pueden ir a meter a su casa. A usted se le pueden llegar porque usted tiene suspendidos sus derechos fundamentales. No hay un respeto a derechos humanos. Pueden llegar, pueden hacer un allanamiento sin orden judicial y a partir de ahí, no sé, o sea, hay tantos escenarios que se pueden generar, pero en donde usted está en una completa indefensión y está a merced del Estado. Y que es una situación peligrosa, es una situación de lamentar. Ya hay varios organismos internacionales que se han pronunciado al respecto, sobre todo por el tiempo, por la falta de eficacia y por el tema de la legalidad que ha generado el estado de excepción como tal. Es preocupante, fíjese que no me deja. Yo pensé que iba a salir un poco contento, terminar un poco contento de esto, pero con esas proyecciones que está haciendo, al final de cuentas, me preocupan varios aspectos, o sea, casi todos. El hecho de la transparencia en un proceso electoral, eso por un lado. En primer lugar, lo otro es el tipo de tecnología, porque hay muchas compras también en eso. El tipo de tecnología. Hubo mucha gente incluso hay analistas que han expresado que para que la presidenta actual fuese presidenta, tuvo que intervenir con un equipo, los propios Estados Unidos. Entonces, para garantizar un proceso transparente. Ahora, ¿quién puede intervenir en este momento para que haya o garantizar el próximo proceso electoral transparente? Buena pregunta que dejar en el aire también. ¿Quién pudiese ser? O sea, eso, al final, como dice usted, lo que genera es conflictividad. Pero también me sorprende las declaraciones de ahora por la mañana de la ministra, creo que fue ayer, sí, de la ministra de Secretaría de Derechos Humanos, en una comparecencia televisiva. ¿Cómo es posible que se haga ese tipo de énfasis en cuanto a que no haya como dice usted, yo no tengo exactamente, aquí están los datos que presento yo, pero aquí debería de presentar el Estado los datos que tienen ellos para rebatirlos. Y que muchos datos son de ellos, de los datos que nosotros recogemos son datos de ellos. Entonces, o sea, nosotros no es que nos inventamos nada. O
sea, nosotros, basados en los propios datos oficiales y que lo hacemos para todos los informes que presenta ASJ, son informes que se generan con datos oficiales o con datos de organizaciones creíbles, tanto nacionales como internacionales. Lo que hacemos es una triangulación de esa información y lo que generamos es el análisis. Luego lo hacemos público y lo posicionamos. Conclusiones y recomendaciones para él. Bueno, parte de las recomendaciones que nosotros hemos identificado desde ASJ con respecto a esta conflictividad social es el tema de mermar esos discursos de odio, es mermar esas confrontaciones, es generar acuerdos, ¿no? Precisamente para que los sectores puedan sentarse, puedan dialogar, se puedan construir políticas públicas de calidad en donde exista garantía de derechos, tanto humanos como fundamentales, y que especialmente se genere una protección para los hondureños, sobre todo los hondureños más vulnerables. 2, en un Estado de Derecho, y que esto era parte del discurso, si usted se recuerda, la recuperación del Estado de Derecho, y que ahorita lo vemos que en la conflictividad es el que más vulnera, ¿no? El que más genera algún tipo de conflictividad. Pero entonces, en un país donde se promueve el Estado de Derecho, es urgente y necesaria la implementación de políticas reales que fortalezcan el mismo y que conviertan el Estado en un verdadero garante, en un verdadero promotor para que la gente, la ciudadanía, tenga acceso a derechos fundamentales y a servicios de calidad. ¿Y esto qué es lo que va a hacer? Va a generar mayor gobernabilidad, pero también va a generar mayor paz dentro de la sociedad. Una sociedad que está altamente polarizada, una sociedad que es altamente intolerante y que es producto de lo que se desprende de la clase política a través de sus esferas más altas. Y 3, el tema de que es necesario que los poderes del Estado, especialmente el Congreso Nacional de la República, tomen medidas urgentes para asegurar una gobernabilidad interna y que esa gobernabilidad interna se manifieste y se exteriorice posteriormente para que exista esa paz y esa armonía. Pero lo que se tiene que hacer es priorizar temas de empleo, extorsión, salud, educación, migración, energía, entre otros que sabemos que son temas importantísimos y prioritarios para la ciudadanía hondureña. ¿Cómo no? Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Estamos a la orden para futuras invitaciones. Bueno, muchas gracias. El doctor Juan Carlos Aguilar, abogado, máster en estrategias anticorrupción y políticas de integridad. Tiene además que tiene un doctorado en Estado de Gobernanza, de Derecho y Gobernanza. Aquí en Analistas de la Noticia. Buenas tardes.